en cuanto a su paciencia para sufrir, para soportar en los sufrimientos. ¿No lo vemos? Dice la carta a los Hebreos, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, no desmayéis, para que sigáis con paciencia. Fue hecho pecado cuando no conoció pecado, fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Paciencia para soportar. ¿Soportó a la gente de su tiempo? Ahí tenemos muchos ejemplos de los evangelios, ¿no? Soportaba a los que venían tras él, que venían por la comida, y después le decían, no me busquéis por esto, y al momento le decían, tú eres hijo de tu padre el diablo, o cualquier cosa. Soportó a todos, ¿verdad? Soportó a sus discípulos, muchísimos, ¿verdad? Cuando iba a Jerusalén a morir, ellos estaban discutiendo a ver quién era el más grande. Y no les reprendía duramente, soportaba a sus discípulos, soportaba a las personas, soportaba a las multitudes. Y en sus máximos sufrimientos, pues vemos también cómo soportó. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo, no sufras tanto, te vas a meter en este berenjenal. Y él decía, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Eso es paciencia para soportar. Y dice en la carta a los Hebreos que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que nuestro ejemplo para soportar en los momentos difíciles. En cuanto a su ejemplo, con paciencia para esperar. ¿Qué esperaba el Señor siempre? Hacer la voluntad de Dios y que se cumpliera la voluntad de Dios. Tuvo tentaciones para no esperar, ¿verdad? ¿Qué le hizo Satanás en el desierto? Una de ellas fue, aquí están todos los reinos de este mundo, yo te los daré si tú postrado me adoras, ¿verdad? El Padre le había prometido tener todos los reinos, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo estará bajo sus pies. Pero la tentación era, ¿por qué esperar más tiempo si lo puedes tener ahora? Ahí tenemos su tentación y con paciencia esperando. Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron, oye, el que amas está enfermo, ¿qué nos dice la Escritura? Se quedó 2 días más donde estaba. No por falta de compasión hacia la familia, sino ¿por qué? Porque quería o buscaba la gloria de Dios. Y terminó diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. Paciencia para esperar. Pero es que todavía en el cielo el Señor sigue siendo paciente para esperar. Sabéis que se nos dice en más de una ocasión que está sentado a la diestra de Dios esperando, o de ahí en adelante esperando para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que mostró paciencia esperando para esperar durante la vida y todavía sigue mostrando paciencia en el cielo. Y finalmente, en cuanto a su paciencia para hacer cosas, para obrar, también la Escritura está llena de ejemplos. Cuando tenía 12 años, ¿qué les dijo a sus padres cuando fueron a buscarlo al templo? ¿No sabíais que me es necesario, es decir, para él era necesario hacer la obra del Padre, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Eso también es algo en lo que deberíamos meditar todos, independientemente de la edad que tengamos. Seamos jóvenes o mayores o muy mayores. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Esa fue la palabra del Señor cuando era pequeño, ¿verdad? Y la Biblia nos dice una y otra vez que le era necesario. Es decir, paciencia para seguir. Cuando tenía que ir de Galilea a Jerusalén, dice la Escritura, Juan capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Pues para hablar con aquella mujer, a pesar de que estaba cansado del camino. Paciencia para seguir obrando. Y por la noche venía Nicodemo a hablar con él. Y por la noche venían multitudes para que lo sanara. Y en algún momento dice la Escritura que estaban de tal manera que no podían ni comer pan. Y dijo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El propio Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, seguir con paciencia haciendo la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Apliquémonos esto, hermano. Nos es necesario, con paciencia, seguir haciendo la obra del Señor mientras el día dura.
porque aunque no me muera mañana, puede que mañana esté pues imposibilitado para seguir haciendo la obra del Señor. El Señor dijo al final de sus días: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sus últimas palabras: consumado es. Paciencia para seguir haciendo el bien. Anduvo haciendo bienes, nos dice la Biblia. ¿Y qué está haciendo ahora mismo en el cielo? Además de paciencia para esperar, esperando pacientemente hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y decimos, pues sigue haciendo el bien, haciendo la obra de Dios, porque nos dice la carta a los Hebreos que vive para siempre intercediendo por nosotros. Vive para interceder por todos los que por medio de él se acercan a Dios. Luego también sigue con su paciencia obrando.